Muy buen día. Bienvenidos a Conversemos de la Obra de Cristo. Mi nombre es Alejandra Sáez y estoy transmitiendo desde la ciudad de Villa Alemana, Chile. Hoy nos acompaña un querido invitado desde Santiago. Su nombre es José Gonzalo. Él lleva 49 años en el estudio de la obra de Cristo, pertenece a la escuela Misión de Amor y hoy veremos todo lo que nos faltó abordar del programa, de lo visto en el programa anterior, lo relacionado con la misión de amor. Bienvenido, José Gonzalo. Hola, te agradezco mucho, gracias Alejandra. Me alegro poder tomar contacto con la gente que tú conoces, digamos, ¿no es cierto?, y que tienen interés en este tema. Conocimiento es un tema sumamente apasionante. Eso explica que lleve tantos años yo en el estudio. Y olvídate, porque el estudio es infinito y es eterno. Pareciera mucho, pero estamos al igual todavía en los albores de lo que es el conocimiento en su totalidad. Pero encantado de poder compartirlo y poder responder algunas dudas que puedan existir, digamos, ¿no es cierto?, en tu audiencia. Así que, si quieres, partimos nomás. Sí, partimos. Nosotros felices de tenerlo como invitado en nuestro programa. Vamos a revisar de inmediato. Aquí está. Respecto del conocimiento espiritual, nos faltó, desde aquí en adelante nos faltó abordar. Dice, conocimiento espiritual canalizado por Madullés. Cuando se logra vivir en el impersonalismo, toda fuerza espiritual aflora y se está capacitado para una acción muchísimo mayor en bien de los demás. El impersonalismo solo puede obtenerse mediante la superación del amor propio. Ok. Cuando hablamos de impersonalismo, estamos hablando, digamos, ¿no es cierto?, de acallar nuestro yo inferior, nuestro ego, para que pueda tener preponderancia nuestro yo superior, nuestro yo espiritual. Y, y cuando se logra eso, digamos, ¿no es cierto?, aparece todo lo que es aspectos de, para poder obtener ese silencio de nuestro yo inferior, hay que superar los aspectos del amor propio. Ya lo veíamos la vez pasada el tema del amor propio, ¿no?, que tiene que ver con todos los aspectos relacionados justamente con el ego, las envidias, los odios, las ambiciones, las vanidades, los orgullos, etcétera. Todo lo que de alguna manera gratifica a nuestro yo inferior. Hay que superarlo para poder impersonalizarse y estar en mejores condiciones de poder realizar la tarea espiritual que a cada uno de nosotros nos corresponde. Ok, continúo. La acción de la forma mental, emocional y física solo tiene fuerza en nosotros mientras la valoramos demasiado y le damos un lugar de preponderancia en nuestra vida, en desmedro de nuestra necesidad espiritual de acción. Eso es lo mismo, en la medida que nuestra mente y nuestra alma esté preocupada de los aspectos, digamos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con aspectos físicos y, y aspectos mentales y emocionales correspondientes a lo que es nuestra experiencia en un plano físico como este. Si los valoramos demasiado, eso necesariamente, digamos, ¿no es cierto?, perjudica nuestra necesidad de acción espiritual. Son como vasos comunicantes. Mientras más alta sea tu preocupación por los aspectos materiales, esos apegos, menor es tu valoración eh, y tu trabajo en lo que corresponde a los aspectos espirituales. Son vasos comunicantes. Sube uno y baja el otro. Y entonces nos dice que esa acción de forma deberíamos de alguna manera neutralizarla para que aparezca toda nuestra capacidad espiritual a través de nuestro yo superior. Ok. Ningún obstáculo debe parecernos insuperable. Si nuestra mente reconoce un obstáculo como tal, significa que se está capacitado para superarlo, aplicando a ello la firme voluntad. Esto es muy importante
entender, digamos, ¿no es cierto?, que la ley es amor y que en consecuencia a nadie se le exige una prueba mayor a lo que es su propia capacidad, digamos, ¿no es cierto?, de poder sostener esa prueba. En consecuencia, ningún obstáculo debe parecernos insuperable. Todo lo que llega a nuestra vida, nosotros podemos definitivamente, digamos, ¿no es cierto?, trabajar sobre eso y superarlo. Si no fuera así, definitivamente eh, sería muy cuestionable el concepto del amor. Pero la ley dice que solamente la ley cobra cuando hay capacidad de pago. O sea, si no hay capacidad de pago, no te va a cobrar. Si tú en tu cuenta corriente tienes 10 pesos, no te va a cobrar nunca 12. Te va a cobrar a lo mejor 9. Te fijas, te vas a ver muy ahogada. Pero es eso. No hay ninguna prueba que esté por sobre la capacidad del ser humano de poder abordarla y finalmente, digamos, ¿no es cierto?, a través del esfuerzo de voluntad poder superarla. Esa es el mandato que nos da la ley superior respecto a todas las pruebas que llegan a nuestra vida y a la vida de todos nuestros hermanos. De repente uno mira para el lado, digamos, ¿no es cierto?, y dice, yo no podría soportar la prueba que está soportando mi vecina y se le acaba de, qué sé yo, fallecer un hijo. Bueno, porque esa prueba no es para ti. O sea, esa prueba es para tu vecina. Y ella sí tiene la capacidad para poder soportar esa prueba, para entender por qué suceden las cosas y para poder, de alguna manera, a través de esa experiencia, poder empezar un camino de superación y de realización interna. Respecto de la capacidad de pago, yo en varias ocasiones lo he escuchado comentar al respecto, que de eso depende las pruebas que se nos van a presentar y que tenemos que trabajar para superarlas. Pero ¿de qué manera, cómo se logra la capacidad de pago que tiene cada uno? ¿De qué depende eso? ¿De qué esa fuerza, esa energía que uno trae dentro para poder enfrentar? ¿De qué depende de eso? ¿Tiene que ver con a lo mejor temas karmáticos que uno ha hecho en otra vida o por cosas buenas que uno ha hecho? ¿De qué depende esa capacidad de pago? Bueno, depende del punto evolutivo que cada uno de nosotros haya alcanzado. A nadie le regalan nada. Todo lo que uno alcanza, lo alcanza, digamos, ¿no es cierto?, por sus propias fuerzas. Obviamente siempre apoyado y sostenido por las fuerzas superiores. Pero si tú has logrado ya ciertas capacidades, bueno, la vida te va a presentar también circunstancias y situaciones que tienen que ver con esa capacidad adquirida. Y en consecuencia, eh, es la forma en que nosotros tenemos en un plano como este de poder lograr las superaciones. Las superaciones se logran justamente a través de la experiencia que la vida nos hace vivir y que podamos, digamos, ¿no es cierto?, a través de nuestras propias capacidades adquiridas, ya poder superar. Pero, pero es así, digamos, ¿no? Eh, como dicen por ahí, digamos, la ley aprieta, pero no ahorca. O sea, hemos todos pasado por situaciones bastante extremas, pero aquí estamos. Estamos vivos, respiramos y esa experiencia nos ha significado también un medio de superación, un medio de entendimiento, un medio de poder comprender por qué suceden las cosas que nos suceden. De alguna manera nosotros mismos las hemos programado en el espacio, digamos, ¿no?, antes de venir. Todas las circunstancias que de alguna manera estamos viviendo. Entonces, eh, es así, pero la ley es amor. No te va a poner una carga mayor a tu capacidad de resistencia, no la va a poner. Si ella pone en tus hombros 10 kilos porque tú estás en condiciones de poder soportar 10 kilos, a eso me refiero. Pero si ese es tu soporte máximo, jamás va a poner 11 kilos, nunca. Por eso que de alguna manera, digamos, ¿no es cierto?, la gente que se suicida, digamos, ¿no es cierto?, no es porque hayan tenido un peso o una carga
superior a lo que su propia capacidad le manifestaba, sino que definitivamente decidieron dejar de jugar y se borraron. Está dentro de las posibilidades, está dentro de la libertad de cada uno. Y bueno, después habrá que hacerse cargo de todos los efectos que eso significa. Claro, cuando uno le ponen pruebas a veces que son muy difíciles, uno no ve salida, cuesta mucho centrar porque, o sea, primero esto de que a nadie se le da nada que no sea capaz de trabajar y de soportar. eh, Normalmente eso no lo sabemos, nosotros no tenemos conciencia de ello, solamente vemos que tenemos un problema muy grande y que se ve muy difícil muchas veces de superar. Para en la medida que vamos estudiando todo la obra de Cristo y vamos tomando mayor conocimiento, vamos tomando conciencia de ello, pero una cosa es aprenderlo y la otra es llevarlo a la práctica. Entonces, en los momentos difíciles, eh, ¿cómo enfrentar eso? Ir hacia adentro, buscar dentro de uno mismo, porque si es así y la ley lo señala de esa manera, que todo puede ser superado lo que a uno se le entregue, ¿de qué manera uno lo puede enfrentar de la mejor manera para encontrar solución a ello? Para buscar, ojalá, bueno, dependiendo del tiempo y de lo que se requiera trabajar, de qué forma más fluida puede uno llevar, solucionar ese y enfrentar ese problema o ese dilema. Bueno, cuando tenemos que afrontar una situación que se ha generado espontáneamente, bueno, en ese minuto tenemos que ponerle el pecho, digamos, ¿no es cierto?, a las balas e intentar, digamos, ¿no es cierto?, eh, de la mejor manera resolver esa circunstancia que nos genera dolor. Lo más importante, nos dice el conocimiento, no te rebeles, porque si tú te rebelas, significa que la prueba no fue superada y en consecuencia se va a repetir todas las veces que sea necesario. Se va a repetir, porque el propósito de la vida, el propósito del amor, es que tú seas feliz, pero para ser feliz tienes que superar los aspectos que hoy día no te lo permiten. Y en consecuencia, esa experiencia, esa prueba se va a volver a repetir todas las veces que sea necesario. Entonces nosotros vemos que, por ejemplo, a un vecino le roban la casa, después le roban la casa, después le vuelven a robar. Y la casa nuestra que está al lado no le pasa nada. O deja el auto en cualquier lado y te roban el espejo, te roban los espejos, te roban los espejos. Entonces, eso es porque definitivamente la experiencia que tenías que pasar con esa circunstancia de dolor no la superaste debidamente. Y en consecuencia la ley que esa muerte la vuelve a instalar, digamos, ¿no es cierto? Para que tú la vuelvas a enfrentar. Entendamos una cosa, que eso sucede porque nosotros, que es lo más común, intentamos apagar el fuego con benzina. Mm. O sea, si alguien nos roba, no tenemos la, la condición espiritual para pedir por ese ser. No sé si me explico. Para pedir para que él pueda tener luz y para que pueda tener fuerza y amor para poder salir de esa circunstancia que de alguna manera a él también lo están comprometiendo con la ley. Entonces, en vez de pedir por esos seres, lo que nosotros hacemos es dedicarle todas nuestras maldiciones. Ese tal por cual, pucha, si hubiera tenido yo una pistola, le pego un balazo y yo... Entonces, la situación no está resuelta. No es eso lo que pide la experiencia que estás viviendo. La experiencia que estás viviendo es que en la medida en que tú, en vez de sembrar con benzina, siembras con agua, empiezas a apagar lo que es esa llama que puede mañana perjudicar a otras personas. Entonces, mientras ese entendimiento no esté, las circunstancias se van a seguir produciendo. Hay que pedir por estos seres, hay que pedir luz para la mente,
fuerza para su espíritu para que puedan de alguna manera tomar conciencia que lo que están haciendo perjudica a otros hermanos. Esa es la forma, digamos, ¿no es cierto?, de actuar misioneramente, llamémoslo así, digamos, o en armonía con la obra del Cristo. Entonces, cuando empecemos todos a sembrar semillas de paz, de armonía, de fraternidad, este mundo va a cambiar rápidamente. Pero mientras sigamos en trincheras, cada uno, digamos, ¿no es cierto?, con, con su posición intransable, como uno lo ve, por ejemplo, en la política, ¿me entiende? Mientras sigamos, digamos, ¿no es cierto?, actuando de esa manera, eh, el mundo no va a producir el cambio que nosotros esperamos. Y eh, bueno, por ahí más adelante lo vamos a ver, que cuando ya los seres definitivamente están en una actitud de rebeldía absoluta con la vida, con el amor, bueno, la ley se encarga de sacarlos de aquí, de este plano, y también de destruir todos aquellos lugares donde se ha acumulado muchísima vibración negativa. Ya lo vamos a ver más adelante, pero quiero decirte que la ley también tiene como un margen, digamos, ¿no? Donde si tú lo traspasas, bueno, la ley te va a sacar porque ya no corresponde que ese ser siga haciendo eh, acciones de mal, entre comillas, al resto de sus hermanos. No sé si queda claro. Un Sí, bueno, por ejemplo, nosotros tenemos, poquito más fuerte porque te escucho bajito. sí, disculpe, tenemos en el grupo de amigos, tenemos un listado de oración. ¿Y Y qué? ahí había un listado de oración en el cual anotamos todas las personas que necesitan ayuda y pedimos por ello. Si alguien viene en algún momento y por alguna razón me provoca algún daño, antes de reaccionar con la persona, calmo mi reacción de ego y podría yo agregarlo en la lista para empezar a pedir por esa persona para que le lleguen fluidos de amor y empiece a bajar toda esa energía negativa y se transforme. Es una buena opción para calmar. Absolutamente, Sí, absolutamente. Es una acción basada en el principio del amor o de la fraternidad, como queramos llamarlo. ¿Me entiende? En que eh, si yo siento la necesidad de ayudar a un hermano que, que lo veo equivocado, bienvenido, debo hacerlo. Es correcto que lo haga. Y, ok, y si tienen ustedes alguna lista, me la hace llegar por WhatsApp y nosotros también a través de una tarea que hacemos que se llama impetración, todos los días martes a las 3:30 de la tarde, digamos, ¿no es cierto?, en nuestra sede, pedimos por todos los seres que de alguna manera necesitan ayuda y que están inscritos, digamos, ¿no es cierto?, en un listado, o todos los seres que han desencarnado durante esa semana, ¿sí? Y pedimos ya, por todos ellos. Por eso, muchas gracias. el dar es la ecuación correcta. El dar ¿Y tiene qué, que ver... Mm, y qué te escucho. ocurre en el día a día? Por ejemplo, viene alguien, una persona va y mata a otra. La familia de esa persona, independiente de su tema espiritual, aquí hay temas legales de un país, de leyes. Toman y inician acciones legales contra la persona que cometió ese error y mató a la otra. Esa otra persona va a ser juzgada y va a tener su condena en relación a lo que corresponde a las leyes. Uno, como en la parte espiritual está clara, pero ¿qué hace frente a eso? ¿Uno debe hacer las acciones legales igual? ¿O debe tomar distancia? Porque eso es muy, igual es como difícil. Uno, claro, hay cosas que son más cotidianas que uno puede trabajar de una manera e irlas calmando, pero ya cuando son cosas mayores, cosas más grandes, ¿de qué manera uno lo debe abordar? Jesús decía algo muy, muy cierto, decía, al César
lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Aquí tenemos leyes y entre todos hemos gestionado, digamos, ¿no? Y en consecuencia es absolutamente legítimo poder tomar acciones como estas, digamos, que tú mencionas, que son acciones legales en contra de aquellos que son responsables de provocar, digamos, una acción contraria a la ley. Es absolutamente válido. Lo importante es que esa acción no se lleve por odio. Ese es el tema. Claro, ¿cuál es el sentimiento de por medio? El sentimiento, si el sentimiento es hacer justicia, que él viva también una experiencia de dolor para poder despertar, perfecto. Pero si el sentimiento es, mira, si te encuentro en tribunales y ando con una pistola, te pego un balazo, no. Ese no es la conducta eh, espiritualmente que nos corresponda. Pedir por ese ser. Si ese ser rectifica sus formas de actuar, de pensar, de sentir, etcétera, bueno, todo nuestro cuerpo espiritual, que es la humanidad, también se va a favorecer con esa reacción. Pero solo el amor puede hacer cambiar situaciones como esa, situaciones extremas. Solamente el amor. En consecuencia, nosotros tenemos que actuar eh, en equivalencia con este principio maravilloso eh, que es dádiva, que es dar, que es ponerse en la piel del otro. Y si es necesario que ese otro vaya a la cárcel para que aprenda lo que tenga que aprender, bueno, es así, la ley lo permite. Lo importante es que nosotros no sigamos sembrando odio. No podemos seguir sembrando aquello que nosotros queremos que en la humanidad no exista. Si tú no quieres que exista el odio, la desarmonía, la falta de empatía, bueno, tienes que actuar en coherencia. Esa es la gran exigencia que nos pide el conocimiento. El conocimiento, eh, cuando nosotros partimos, digamos, todo esto en la misión, nos hacían una encuesta, creo que te lo conté, digamos, ¿no? Al final de cada año, y nos hacían reflexionar sobre lo que habíamos logrado durante ese año de estudio. Y la pregunta era, con todo lo que has vivido en esta experiencia de este año, ¿te sientes en condiciones de seguir avanzando? Recuerda que el que más sabe tiene más responsabilidades sobre los que menos saben. Y en consecuencia también hay una responsabilidad que tienes que asumir en ese minuto. ¿Te sientes en condiciones de seguir avanzando? Y muchas veces dijimos que no, que había que afianzar y volver a revisar el conocimiento que se nos había pasado durante el año anterior. Eso es así. O sea, yo tengo que cambiar. La gran responsabilidad acá es que tengo que cambiar yo. Si yo cambio, el mundo cambia para mí, pero el mundo también cambia. Porque esa célula que somos dentro de este cuerpo de la humanidad, al ponerse en positivo también contagia a las células que están cercanas en esos mismos términos, digamos, ¿no? Cercana o lejana, da lo mismo la célula. Pero hay seres que se inspiran en eso también para poder generar un cambio. Entonces, eh, más adelante lo vamos a ver, digamos, ¿no es cierto? Que, que todas nuestras formas de sentir, de pensar, de actuar, van a un plano de correspondencia, que es el plano mental y el plano emocional que está en el astral de este mundo. Y de ahí se alimentan otros seres que pueden estar en China, en la India, en donde sea, digamos, ¿no es cierto? Que por ley de afinidad toman contacto con esa vibración y también generan, digamos, ¿no es cierto?, cambio interno. Entonces, muy importante, digamos, ¿no es cierto?, el aporte que hacemos cada uno de nosotros. Es importante también evaluar lo que hacen los demás, está bien, es parte de la ecuación, pero lo más importante es evaluar lo que hace uno, lo que siente uno, cómo actúa uno. Eh, la observación parte de uno, hacia uno, digamos, ¿cierto?
Si yo cambio, la humanidad cambia. Aunque sea un grano de arena, pero entre muchos granos de arena finalmente forman una playa. Y eso es lo que estamos intentando hacer, que cada uno de nosotros, a través de este conocimiento maravilloso, podamos generar internamente los cambios que sean necesarios para poder ser realmente un verdadero aporte a la salud espiritual de la humanidad. Perfecto. Seguimos con las diapos. Aquí está. No, Dice, en la 5, ¿ya? esa es la que sí. Quien vive humanamente en amor universal, vive entregado a la voluntad divina, entregado a la acción de la ley. No persigue beneficios para sí mismo y se preocupa en todo momento y circunstancia por ayudar a los demás en sus necesidades espirituales y, cuando les es factible, también en sus necesidades materiales. Bueno, ese es un poco el propósito final de todo esto, vivir en amor universal, entendiendo por universal el amor hacia todos, como dice el conocimiento, hacia todos y hacia todo. Todo lo que existe, toda expresión física en el universo es expresión divina. Hay solamente una fuente de creación en el universo y esa fuente de creación es lo que nosotros llamamos la divinidad. En consecuencia, todo lo creado es perfecto y si nos genera algún ruido es porque nosotros tenemos que cambiar internamente para ver esa situación y esa circunstancia de una forma positiva. Entonces, nuevamente, el amor es el medio en el cual uno puede modificar tendencias, actitudes, conductas y puede contribuir, digamos, ¿no es cierto?, a que de alguna manera ese medio vaya también cambiando, modificando y siendo más armónico con la humanidad. Claro, Entregado a la voluntad divina, dice. Es cierto, uno debe entregarse. Las cosas que tienen que pasar van a pasar sí o sí, porque están escritas. ¿Pero quién las escribió? Yo. Yo escribí las circunstancias de mi vida en lo que son las vidas anteriores, que ya lo vimos, ¿no es cierto?, en las leyes de reencarnación o la ley de vida sucesiva. Yo me estoy haciendo cargo en esta existencia de un montón de conductas que tuve en existencias anteriores. Pero esas circunstancias que están llegando a mi vida, nadie me la está colocando, nadie la está, eh, eh, como te digo, haciéndomela ver, sino que soy yo mismo el que he planificado, digamos, en mi vida espiritual, el que esas circunstancias llegaran a mi vida para yo poder corregir aspectos que aún que están pendientes, digamos, ¿no es cierto?, de ser superados y que tienen que ver con el proceso de la purificación. Entonces, yo vivo entregado, no vivo preocupado. ¿Qué me va a pasar mañana? Hay gente que dice, no, yo tengo que ahorrar plata porque qué sé yo, mi vejez sin plan. Te estás pasando un montón de rollo, un montón de películas que no tienen ningún antecedente para sostenerla. Eh, si tienes que vivir una circunstancia de vida futura de una determinada manera y has juntado toda tu vida, a lo mejor se incendia eso y qué sé yo, y se pierde todo. No es eso. O sea, tenemos que vivir en la confianza de que la ley, que es amor, siempre va a querer lo mejor para nosotros, aunque a veces ese amor se disfrace de dolor, porque si se disfraza de dolor es porque nosotros necesitamos ese dolor para poder purificarnos y para poder entender ciertas cosas que en vidas anteriores nos hicieron actuar equivocadamente en contra de nuestros hermanos. Entonces,
eh, entregados a la acción de la ley. La ley es perfecta. La ley no es emoción. No es que Dios le tenga buena voluntad a uno y mala voluntad a otro. Eso no es así, es mentira. Dios ni siquiera, digamos, ¿no es cierto?, es un ser humano. Nadie sabe lo que es Dios, porque para poder saber lo que es Dios tenéis que abarcarlo, tenéis que saber, tenéis que haberlo visto, o sea, no puede, digamos, ¿no? Está en una dimensión absolutamente lejana por ponerle un nombre. Pero uno lo conoce por sensación. En lo espiritual el tema de la sensación es muy importante. La verdad tú la conoces por sensación. No, es la única forma, digamos, ¿no es cierto?, de poder aproximarse a una dimensión que es distinta, que no es física. Como dimensión física, yo te paso un lápiz, te paso un papel y te digo, demuéstrame que existe Dios y no podéis demostrarlo. No podéis demostrarlo. Pero yo sé íntimamente que eso es una realidad, que es una verdad. Pero la sé por sensación. Tengo la sensación de que es cierto. Me resuena. La resonancia es muy importante en lo espiritual. Me resuena absolutamente como cierto, como verdadero. Imagínate que todo esto, el universo, los planetas, fuera casual. ¿Quién lo creó? ¿Cómo se creó? La ciencia, la ciencia humana, dice que no puede existir un efecto sin una causa que lo genere. Y la ley espiritual y la ciencia espiritual dice exactamente lo mismo. No puede existir un efecto sin una causa que lo genere. Entonces, como decía alguien por ahí, es probable que el ser humano llegue a entender, a comprender y a descubrir exactamente cuándo se produjo el Big Bang, pero no quién lo produjo, Sí. pero no quién lo produjo. ¿Te fijas? No se puede haber producido solo, porque la ley ni humana ni espiritualmente lo entiende así. Tiene que haber una causa que lo genere. En consecuencia, claro, entonces uno por reflexión termina por entender que hay una fuerza superior, da lo mismo como le llamen, Dios, Jehová, Nirvana, qué sé yo, da lo mismo, pero, pero existe. Si no, imagínate, miles de millones de años, el universo, y aquí estamos todavía. Y tú decís, ¿cómo no han chocado los planetas? Y no, porque hay una ingeniería perfecta, hay una ingeniería espiritual maravillosa que hace, digamos, que todo funcione perfectamente bien como debería funcionar. Entonces, de repente uno dice, el no eh, creer espiritualmente es complejo porque no tenéis cómo afirmarte que todo esto sea pura casualidad. Estudiar el cuerpo humano, todo es perfecto, es perfecto. En consecuencia, uno dice, sí, hay una inteligencia que está organizando todo esto. Y esa inteligencia también nos llega a nosotros y nosotros somos parte de esa realidad que estamos viviendo. Somos creadores, creadores de nuestra propia realidad espiritual. Ok, Y eso, ahí está, ese es el conocimiento. Si tú te fijas, digamos, ¿no es cierto?, es de una lógica absoluta, absoluta. Aquí no hay nada misterioso. Es 2 más 2 4. La matemática es una ciencia espiritual, es de una lógica perfecta. Y la divinidad es una lógica perfecta. A veces no logramos entenderla. Muchas veces, digamos, ¿no es cierto?, hablábamos con Maullé y decíamos que esto no me cuadra, un poco lo mismo que estamos haciendo ahora. Y Maullé nos decía, tranquilo, tranquilo, ya va a llegar el momento en que lo van a entender, porque la conciencia se va expandiendo. Y cuando ustedes vuelvan nuevamente a estas mismas lecciones del primer año, van a descubrir cosas que cuando se pasaron, ustedes no la vieron. Eso es por expansión de conciencia. Entonces, y efectivamente llega un momento en que uno dice, sí, en realidad esta cuestión es perfecta. Es perfecta porque las leyes están hechas para que todos nosotros la comprendamos. Esto no está hecho para los marcianos, está hecho para nosotros.
¿no es cierto? Y para que nosotros entendamos en qué consiste este juego de la vida, entre comillas. ¿En qué consiste? Para poder actuar en coherencia con lo que son las reglas del juego. Si las transgredir, ¿está bien? ¿Está correcto? Transgredir. Transgredir, si transgredimos, digamos, ¿no es cierto?, las leyes, bueno, ya sabemos lo que nos pasa, que son los efectos que hemos estado analizando ahora, los efectos de dolor. Pero pasa lo mismo en el plano humano. Jesús decía, así como es arriba es abajo. Si tú transgredes las leyes humanas, ¿qué te sucede? Y te pasaste los semáforos con rojo, te van a pillar y te van a meter a la capacha Ujú. y vas a tener que vivir un efecto de dolor. Porque es lo mismo, es lo mismo. Entonces, un tips, ¿no? Actuar en positivo es armonizar con las leyes espirituales, por cierto, y humanas también. Y actuar en negativo es transgredir las leyes espirituales y las leyes humanas. Elige, pero no puedes tirar la piedra y esconder la mano. Tienes que tener la valentía de poner el pecho y decir, ok, efectivamente yo cometí ese error y en consecuencia ahora lo estoy viviendo. Así que ese es el tema, digamos, ¿no? Ese es el tema y de alguna manera nuestra conciencia nos obliga a actuar armónicamente y en positivo. Bien, aquí dice, es decir, que es un ser que no desarmoniza su vibración interna y la mantiene siempre en armonía con la vibración amor universal. Quien así actúa puede estar seguro de que jamás le faltará lo necesario para poder vivir sin preocupaciones materiales. Qué tremendo, ¿eh? Tanto que nos preocupamos del futuro y las cosas, que tendré los recursos, tendré los medios. La ley te los va a poner. Siempre y cuando se respete eso, de que actúes, digamos, ¿no es cierto?, en armonía con la ley. Si tú actúas en armonía con la ley, nunca te va a faltar lo necesario para poder vivir como de alguna manera cada uno de nosotros lo quisiéramos, lo deseáramos, sin lujos, sin ostentaciones. Pero la ley jamás te va a, a olvidar, digamos, ¿no? La ley siempre se va a cumplir. Si tú actúas con amor, la ley te va a retornar amor. Es como el ciclo del agua cuando el agua se adapta y fluye en todo momento, dependiendo del lugar donde vaya. Si llega a un acantilado, cae, baja y se adecúa a Te ese escucho lugar. poquito, ¿ah? Sorry. Disculpe, y yo hablo bien bajito. Es como el ciclo del agua, que el agua se adecúa según donde esté. Que si va, sigue un río, sigue el conducto, el camino de un río, se adecúa a él. Si tiene que caer en un acantilado, cae. Si cambia la temperatura y baja la temperatura, se solidifica. Si sube la temperatura, se transforma en gaseoso y sube. Se Mm. adecúa a todo y fluye en todo momento. Uno tiene que tomar, a lo mejor es un ejemplo para tratar de seguir el ciclo del agua con toda la sabiduría que ello tiene, porque según lo que estaba hablando, parece mucho a eso, adecuarse, dejarse llevar, aceptar y fluir. Y si uno cumple las leyes universales, las respeta, no debería existir mayor problema y todo va a fluir y no nos va a faltar nada. Así, Siempre que tú armonices con la ley y con la ley con del amor. La ok. ley del amor nos dice dar para recibir, dar para recibir. No dice recibir para dar, porque muchos de nosotros estamos esperando que nos den, para que, no, yo no puedo hacer eso, yo no puedo, digamos, trabajar en este aspecto espiritual, yo no puedo, qué sé yo, hacer algún gesto, digamos, ¿no es cierto?, de amor hacia alguien, porque necesito, porque
y ponemos, digamos, ¿no es cierto?, un montón de exigencias. En consecuencia no hacemos nada. Y en consecuencia la ley no nos entrega nada. Solamente dando puedes recibir. Esa es la ley. Si das amor vas a recibir amor. Por eso que esa sentencia dice que si tú actúas en armonía con la ley, nada te va a faltar. Porque la ley se va a encargar de que nada te falte. ¿Por qué? Porque tú generaste ese efecto a través de una causa que es tu conducta, tu actitud, tu forma de pensar, de sentir, de actuar. Si tú actúas en positivo, lo que te va a llegar es positivo. Sí. Pero si tú actúas en negativo, lo que te va a llegar es negativo. Entonces, ojo con eso. Lo más importante es revisarse internamente, ver qué cosas debo cambiar para mejor entregar y entregarnos en favor del resto y de las personas que lo necesitan. Y olvídate, y no tengas más preocupaciones, no tengas más preocupaciones, la ley nunca te va a abandonar. Vas a ver tú que de alguna manera las circunstancias y las condiciones se van a dar para que te llegue lo que te corresponde que te llegue. ¿Entiendes? En positivo o en negativo dependiendo cómo tú lo has sembrado. Si tú estás aburrida, digamos, ¿no es cierto?, de comer arroz porque has sembrado durante tanto tiempo arroz y ya no quieres más arroz y hoy día dices, no, quiero sembrar arroz pero quiero cosechar papas, no se puede, Mm. no se puede. Claro. O sea, si sembraste arroz, la única opción que tienes de cosecha es arroz. Si no te gusta el arroz, bueno, siembra papas, po, si quieres cosechar papas. Pero todo está en nosotros, somos dioses, somos esencia divina. Dios nos ha creado con su materia prima, digamos, ¿no? Somos divinidad manifestada, como dice el conocimiento, somos divinidad en acción. Entonces, si tú quieres que tu vida cambie, cambia tú, po. Tú eres el único que puedes cambiar tu vida. Dios no lo va a hacer. Dios no interviene. Dios es ley. En consecuencia, si tú actúas armónicamente con las leyes, el efecto es maravilloso y es positivo. Entonces, esa es la responsabilidad nuestra, actuar en armonía con la ley del amor, con la ley de la fraternidad universal, con la ley de las vidas sucesivas, con la ley de causa y efecto. Pero si tú sembraste ese arroz, después no puedes cambiar el efecto de la cosecha. Si sembraste ese arroz, la cosecha va a ser arroz. Cambia la calidad de tu siembra para que cambie la calidad de tu cosecha. Eso es lo que tenemos que hacer. Perfecto. Yo pienso y pienso, digo, qué ganas de que todo esto lo enseñaran en los colegios a los niños, de esta manera así tan clara. Ayudaría mucho, mucho a todo el mundo. Ya. Siguiente. Eso va a suceder, eso va a Ojalá sea suceder, pronto. pero como siempre, de acuerdo a la ley. Si no ha sucedido es porque aún no correspondía que sucediera. Pero a futuro, obviamente que todo este conocimiento va a estar al alcance de la juventud, de la humanidad. Y bueno, y también de la universidad van a ver, porque hay temas que son mucho más intensos en su desarrollo. Nosotros estamos viendo la parte global del tema, pero hay un montón de conocimiento que dejó Madullés que no son para estos tiempos, que van a ser divulgados más adelante. Y en la universidad también se van a enseñar estos temas y va a haber gente que quiere escarbar sobre el tema espiritual y lo van a poder hacer, porque hay cosas que son más profundas de lo que uno cree. Pero aquí está la esencia, esta es la esencia, identificar nuestras necesidades de cambio y cambiar, y poder actuar siempre en positivo, no apagar el fuego con benzina, no pedir por todos los seres.
y especialmente por los seres que están equivocados. Esa es una acción de caridad espiritual. Y no, como te digo, maldecir a todo el mundo, al político, al que sé yo, al que sea, sino que tener la grandeza de poder decir, todo eso que yo le estoy intentando transmitir al prójimo me va a caer a mí. Entonces, trata de que eso que le estás transmitiendo al prójimo sea lo más positivo posible, para que te llegue en positivo, para que te llegue en positivo. Es así, es la ley. Dios es ley, entendamos, no es la parte emocional, Dios no tiene emociones. Dios gobierna a través de las leyes. Vale decir que si hay una persona aquí en Chile que quiere tirarse de un balcón del quinto piso, digamos, ¿no es cierto?, a través de su libertad y su discernimiento, lo puede hacer. Claro. En China hay otro que está pensando y actuando exactamente igual, y la ley va a funcionar allá y acá exactamente en los mismos términos. La ley es lo que existe en el universo entero y que se manifiesta en el universo entero. No es que aquí tiene, Dios no me va a permitir, no, si te va a permitir. Si tú voluntariamente lo deseaste, bueno, asume las consecuencias, asume las consecuencias. Ok. Leyes espirituales más recurrentes. Pero Uno, esto ya lo vimos, ¿ah? ¿sí? Sí, ¿Avanzamos entonces? sí, avancemos. Ya. Porque Usted si me no, no vamos a dice, terminar nunca. usted me dice hasta dónde. Ahí dice, Ya, conocimiento vamos espiritual. a esa frase interesante. Ok. Todo aquel que sienta real e íntimamente el deseo de servir, a ver, voy a correr un poquito esto para poder ver bien. De servir a Jesús Cristo en su obra redentora, puede considerarse dentro de su misión de amor, porque Jesús Cristo extiende sus brazos al mundo para estrechar en ellos a toda la humanidad. Importante este concepto, porque yo he escuchado por ahí, digamos, ustedes que tuvieron la suerte de pertenecer a la misión de amor, en mi caso particular, de haber conocido a Mauyesi, no es ningún mérito, no es ningún mérito. Entendamos que discípulos de Jesús finalmente también lo entregaron para ser crucificado. No es mérito estar tan cerca o tan lejos físicamente, lo importante es estar cerca espiritualmente, digamos, ¿no? Con todo esto. En consecuencia, esa frase nos dice que no es mérito ser o haber trabajado o haber estudiado en la misión de amor. Hoy día esa misión de amor nosotros la conocemos como obra del Cristo. Es lo mismo. Cuando aparezca misión de amor, póngale obra del Cristo. Es la misma. La esencia es la misma. Y todo aquel que quiera unirse a esta fraternidad espiritual de poder llevar la palabra de Jesús, del Cristo, de la divinidad a sus hermanos y poder trabajar internamente intentando transmutar todo lo negativo en positivo, eso es positivo y eso es fantástico. Y como dice por ahí uno de los párrafos que leímos, nunca te va a faltar nada, porque estás actuando armónicamente con la ley. Entonces, si tú actúas armónicamente con la ley, nunca te van a llevar presa. Es lógico, ¿me entendí? ¿Por qué? Porque estás cumpliendo con eso. Y estamos hablando de leyes espirituales, no leyes humanas, sino que la ley espiritual. Y la ley espiritual es amor, es dar, es sembrar en positivo para poder cosechar en positivo. Entonces, todo aquel que tenga el deseo, la voluntad, como sucede en tu caso, en el caso de las personas que están eh, también tomando contacto, digamos, ¿no es cierto?, con tu fuente y que están trabajando en términos espirituales, transmitiendo, digamos, este mismo conocimiento a sus hermanos, ok, ellos están actuando positivo y ellos están dentro de la obra. Ellos son misioneros, es lo mismo. No importa que estés humanamente, físicamente, que haya estado más cerca o menos cerca,
porque eso es físico, eso no es espiritual. Lo importante es estar espiritualmente cerca de estos contenidos y poder hacer, digamos, ¿no es cierto?, nuestro trabajo de poder identificar qué tenemos que cambiar y cambiar, porque nadie puede dar lo que no tiene, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, tienes que tener y tienes que hacer tus esfuerzos de cambio. Y nunca te va a faltar, y nunca te va a faltar, ya lo verás. Despreocúpate y no sigas atendiendo los llamados de tu yo inferior. El yo inferior se alimenta del pasado y del futuro. El yo inferior deja de existir cuando tú estás en el eterno presente, como decía Jesús. El eterno presente, que es lo único que existe. No existe el pasado, no existe el futuro, porque, a ver, hagamos un recuerdo. Cuando tú te casaste, tú dices, ok, anda a ese recuerdo, anda a ese recuerdo. Cuando te casaste en pasado o te casaste en presente. En presente, En futuro, todo lo que te pase en futuro, ¿te va a pasar en futuro o te va a pasar en presente? en presente. Porque lo único que existe es el presente. Y en el presente, el yo inferior no tiene cabida, pero sí tiene cabida inmediatamente y te va a tratar de llevar para atrás o para adelante, para los miedos, para las frustraciones, para los, qué sé yo, para los odios del pasado, lo que me hiciste, lo que no me hiciste. Deja todo eso, deja todo eso y vive, como decía Edgar Tolle, aquí, ahora. Este es el único momento de verdad. Este es el momento de verdad. No sigas trasladando tu conciencia ni para atrás ni para adelante. Quédate en el presente. Y cuando tú estás en el presente, como es un ejercicio que hacía Edgar Tolle cuando se juntaba con mucha gente y les decía, señores, concentrémonos durante 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo, solamente en este momento, en el aquí y en el ahora. Dejemos todo lo que suceda por nuestra mente de pasado y de futuro, solamente presente. Y cuando la gente le decía, ok, y él le preguntaba después, digamos, ¿no es cierto?, de haber estado 3 segundos en esa condición, y le preguntaba, ¿y a usted en este minuto le falta algo? Nunca nadie levantó la mano, porque en el presente no te falta nada. Tus carencias están cuando empiezas a pensar, digamos, ¿no es cierto?, fuera del tiempo presente, que a veces hay que hacerlo. Claro, yo de repente tengo una reunión o qué sé yo, hay un evento bancario que tengo que ir a resolver. Está bien, pero cada vez que podamos retornar a nuestro presente, para no permitir que ese yo inferior que nos empieza a moler por dentro con un montón de preocupaciones, de las cuales generalmente son falsas y no suceden. Presente, actuar en presente. ¿Se entiende? Lo que pasa es que se me viene a la cabeza y no me lo puedo sacar. Yo ¿Sabe? tengo ¿No? un tema, ¿me escucha bien? Ahí sí. Sí, Tengo un tema con, con uno de mis hijos, el segundo, que tiene que aprender a estudiar. Y normalmente uno cuando le dice, pero estudia, Gabriel, estudia porque si tú no estudias ahora y no quieres aprender a estudiar, en el futuro va a pasar esto y uno le habla porque a uno le acostumbraron así, te va a ir mal y no vas a poder surgir y uno le mete muchos miedos. Entonces cuando yo estaba hablándole así, Gabriel me decía, no, mamá, yo solo quiero jugar, quiero jugar y quiero pasarlo bien y no quiere estudiar, tiene 7 años, 6, 7 años. Entonces es pequeño aún, pero yo me di cuenta y tuve que parar lo que le estaba diciendo porque me di claro. cuenta que no es real. Le estoy armando una historia irreal en base al miedo. Pero igual le cuesta porque tiene que aprender a estudiar, o sea, a leer es necesario. Entonces por ahí estoy tratando de ver cómo le enseño para que se aplique. Pero ahí me di cuenta de ese detalle que muchas veces a nosotros cuando pequeños, con todo el amor del mundo y con la buena intención de los padres en general en la sociedad, para que uno estudie y avance y siga adelante,
le dicen muchas cosas en relación a miedos del futuro. Y claro, pues eso no existe y no tiene por qué ser así, porque uno lo ve en la realidad de personas que han estudiado mucho y han tenido vidas difíciles, y hay personas que no han estudiado tanto, un ejemplo muy burdo lo que estoy dando, que han Sí. estudiado, bueno, lo justo y lo necesario y han podido surgir. La vida no es, no se limita a ese hecho puntual, pero en general cuando nos enseñan, nos van dando ese tema de amenazas. Tradicionalmente la sociedad lo ha aplicado así con los niños. Es Conocimiento dice aceptación y liberación del juicio. Las cosas son perfectas como son. No todos los hijos son iguales. Yo tengo 4 hermanos más, somos todos distintos. Unos tienen ciertas características y otros tienen otras características. Y uno quisiera, digamos, ¿no es cierto?, con su propio criterio, hacer que todos sus hijos sean, que cumplan ciertos estándares, digamos, ¿no es cierto?, que son mis estándares. No son estándares absolutos, son mis estándares. Y yo quiero que los... ¿Por qué? Porque el mundo, porque aquí, y te fuiste de nuevo, te fuiste al futuro, y te fuiste, ¿me entendiste? Enredaste con todo eso. Deja, él tiene 7 años, que juegue, que juegue. Y que, qué sé yo, que pase de curso nomás. ¿Me entendí? Pero no agobiarlo, no agobiarlo, porque cada uno, como te digo, está jugando su propio juego. Y va a llegar un momento en que se va a liberar de ti y va a empezar a jugar eh, su propia realidad. Y desearle lo mejor, y lo mejor, digamos, ¿no es cierto?, es formarlo en lo espiritual, porque eso es lo que corresponde. La vida se va a encargar de entregarle todo lo que necesite como necesidades de experiencia, ¿no? Y eso es perfecto que así sea, no hay drama, pero no hay que angustiarse, son niños. Y todos fuimos un poco rebeldes, digamos, ¿no? Partiendo por mí, digamos. Eh, claro, todos queríamos jugar a la pelota esta tarde, estudiar era una lata, ¿te fijas? Pero después la vida te va ordenando y te va poniendo, digamos, ¿no es cierto?, exigencia que tú mismo ni tus padres estaban conscientes de ello, pero si te corresponde te va a llegar. Entonces, tranquilizarse, liberarse de esas presiones y, como te digo, y dejar que, como decíamos ahí, vivir entregado a la voluntad divina y a la acción de la ley. Qué maravilla. Vivir entregado a la voluntad divina y a la acción de la ley. Si le corresponde vivir una experiencia para que a lo mejor estimule su necesidad de estudio, la va a vivir. Y si no, no la va a vivir. Y a lo mejor mañana te va a decir, mamá, yo quiero ser cantante, y tú vas a decir, pero ¿cómo te vayas a morir de hambre? Porque ahí aparecen, digamos, todas las limitaciones nuestras. Es decir, ¿y cómo? ¿Y cómo te vas a ganar la vida con...? Bueno, es su deseo. Tiene que ver con su propia necesidad de realización interna, digamos, en un plano de tercera dimensión como esta. Vivir entregado a la voluntad divina y a la acción de la ley. Estamos llegando al final, Alejandra. Probablemente a lo mejor quedaron algunas cosas pendientes, pero bueno, las seguiremos más adelante, porque yo ahora ya son 10 para las 11. A las 11 tengo que estar en mi responsabilidad humana. Ya, Y, muchas gracias. y bueno, y feliz, digamos, ¿no es cierto?, de haber charlado contigo. Espero que las cosas queden, lo importante es que las cosas queden claras. Después cada uno se tiene que hacer cargo, digamos, ¿no es cierto?, de sus propias conductas, de actuar en armonía con la ley o en desarmonía, y poner el pecho y decir, sí, esta cosa me corresponde a mí. Dios nunca te va a dar nada que no te corresponda, y te va a dar solamente aquello que corresponde como necesidad de superación y de progreso espiritual. Porque es la ley. Hay una ley que se llama evolución y progreso. En consecuencia, todos nosotros estamos en este plano intentando eso,
progresar espiritualmente. Así que Muchas gracias. feliz. Nosotros también muy felices de que nos acompañe. Doy todas las gracias al Padre, a Cristo y a Maduyez por todo el servicio y la ayuda que nos están entregando. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos nuevamente. Gracias, don José Gonzalo. Nos vemos en el próximo programa. Sí, ahí nos ponemos de acuerdo. Exacto. Muchas Gracias a gracias. ti, Alejandra, y a todas las personas que están siguiendo este tema a través tuyo. Así que muchas felicidades. Gracias. Nos vemos más adelante. Nos vemos. Ahí nos ponemos de acuerdo internamente. Ok.